¿Están listos para recibir el mensaje hoy, hermanos? Abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, por favor. Hoy vamos a comenzar una serie nueva. Bueno, ya hemos predicado con anterioridad este tema, pero siempre buscamos añadir algo más, siempre buscamos escarbar un poquito más para bendecir a la iglesia del Señor. Verdaderamente libres es la serie que vamos a estar predicando durante algunos domingos. Y uno de los objetivos, hermanos, es que cada discípulo de Jesús sepa cuál es la verdadera libertad que tiene en Cristo y que viva en esa libertad maravillosa, evitando desde luego el libertinaje, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Padre Santo, te alabamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Eres digno de suprema alabanza, de adoración. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra hoy, que tu Espíritu Santo nos ministre conforme a tu voluntad, de acuerdo a cada situación que cada uno tiene, Señor. Ministranos y llévanos siempre, Señor, a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Versículos 31 al 36, San Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, van a ser los versículos que vamos a utilizar hoy, aunque siempre tomamos del contexto inmediato. La palabra de Dios dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Palabra de Dios. El contexto, hermanos, nos ubica en una de las fiestas de los judíos, conocida como la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que realizaban con mucha dedicación. De hecho, el pueblo de Dios hacía cabañas, ¿sí?, para simular el tiempo que anduvieron errantes en el desierto, viviendo en tiendas de campaña, por así decirlo. Y bueno, en esta fiesta, hermanos, todos sabemos que se juntaban en Jerusalén miles de personas, ¿verdad?, que iban a adorar y a celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta tenía una duración aproximada de 7 días. Bueno, en la ley estaba escrito que eran 7 días y culminaba con una celebración al 8º día. Usted lo puede checar en el libro de Levítico, de Deuteronomio. Y fue precisamente, hermanos, en ese último día de la gran fiesta que Jesús habló y predicó y pronunció aquellas cosas o aquella frase maravillosa que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ante ese mensaje maravilloso que Jesús dio a finales de esta fiesta, la palabra de Dios dice que muchos creyeron en él, muchos judíos creyeron en Jesús como el Mesías prometido,
el Cristo que había de llegar. La declaración del escritor, en este caso Juan, muchos creyeron en él, introduce precisamente, hermanos, la sección que hoy vamos a trabajar, a meditar, a predicar. ¿Cuál sección? Donde encontramos que la verdad que nos da libertad es una verdad, hermanos, que proviene de la propia persona de nuestro amado Redentor. Versículo 31, por eso encontramos esta frase que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, o en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí nos encontramos, hermanos, con algo que es importante y que va unido al carácter de cada discípulo del Señor. Permanecer en la palabra de Jesús, hermanos, tiene que ver con una comunión inherente con el objeto, ¿sí? En este caso con la palabra de Dios. Definitivamente, hermanos, hay una unidad impresionante, ¿sí?, del discípulo del Señor con la palabra de Cristo. Quiero que tomemos y manejemos en nuestra mente, o plasmemos en nuestra mente, la idea de un rabino judío, ¿sí?, un maestro y su discípulo. ¿Recuerdan cómo era el asunto de la enseñanza en ese sentido en el pueblo judío? Había una persona que era el maestro, y no había muchos, ¿verdad? No cualquiera era maestro en el pueblo judío. Y cada maestro tenía sus discípulos. Sus discípulos escuchaban la enseñanza del maestro, de su maestro, e imitaban su conducta. De ahí que el maestro debía ser, pues, una persona aprobada, ¿verdad?, tanto moral como espiritualmente hablando. Entonces, cuando el escritor pronuncia eso que viene en el versículo 31, la segunda parte, tiene que ver, hermanos, con lo que acabo de decir. La palabra de Cristo debe estar arraigada en el corazón de cada discípulo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo hablamos en un sentido de que la palabra de Cristo debe morar en vuestros corazones, como dice el apóstol Pablo en algunas de las cartas, ni tan solo podemos pensar en que la palabra de Dios esté en nuestra mente, sino que más bien debemos pensar, hermanos, que el discípulo del Señor pone en práctica lo que aprende. ¿Estamos? Porque muchos tenemos palabra de Dios aquí, la palabra de Cristo, tenemos palabra de Dios aquí, pero nuestra conducta a veces como que no coincide con el conocimiento que tenemos. Suele pasar. Amén. Esto no se trata únicamente de tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que va más allá, hermanos. Esta palabra, hermanos, nos lleva a la aplicación práctica de la vida, y esa aplicación que nos lleva a una transformación hasta que Cristo vaya siendo formado en nuestro carácter y en nuestro estilo de vida. Amén. ¿Recuerdan a Pablo cómo era antes de conocer a Cristo? Y en aquel día, Hechos capítulo 9, tuvo un encuentro con Jesús y escuchó a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ve a tal ciudad, a Damasco, y ahí se te va a dar instrucciones de lo que debes hacer. Y el apóstol Pablo, conocemos la historia, hermanos, no solo obedeció a la palabra de Cristo, ¿verdad?, sino que su vida fue totalmente transformada. Un judío
fariseo, celoso de la ley, que perseguía a los cristianos, los ultrajaba, ¿verdad? Ahora su perspectiva, su cosmovisión de vida fue transformada por las palabras del Señor. Entonces, cuando encontramos, hermanos, en el versículo 31, esa parte que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, se refiere a eso, que todo el proceso de la palabra de Dios se culmine en un estilo de vida acorde a lo que hemos aprendido. Amén. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Encontramos un privilegio, hermanos, de permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, conlleva un privilegio maravilloso e importante, y este privilegio es nada menos que conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato, ¿recuerdan? Creo que Confucio dijo: yo no tengo la verdad. Y Buda menciona: yo no sé el propósito de la vida, cada quien tiene que buscarlo y encontrarlo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué verdad se refiere, hermanos? Conoceréis la verdad. ¿A qué verdad se refiere? ¿Se ha puesto a pensar en ello, hermanos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es un privilegio que aquella persona que permanece en la palabra de Dios tiene. No hay otra cosa mejor que estar en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos verdades absolutas de Dios. Amén. Verdades absolutas que trascienden el tiempo, el lugar, y que son aplicables en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación de la vida. La palabra conocer, hermanos, implica experiencia personal con el objeto conocido. Conoceréis la verdad. Ahora, yo estoy pensando en que una de las cosas implicadas aquí es Cristo. ¿Estamos? Porque Él dijo: yo soy la verdad. Y conoceréis la verdad. A través del conocimiento de la palabra de Jesús, conocemos la verdad. Y Cristo es la verdad, entre otras cosas. Amén. ¿Quién quiere encontrar la verdad? ¿Quién busca la verdad? El ser humano siempre ha buscado la verdad. Bueno, a veces se quiebra mucho la cabeza buscando donde no podrá encontrar, cuando Jesús dijo ya más de 2000 años que Él es la verdad. Eso lo dijo en San Juan capítulo 14 versículo 6. Todo o la mayoría lo sabemos. Pero otra vez, hermanos, la palabra conocer que aparece ahí en ese versículo implica experiencia personal. Conocer la verdad tiene la implicación de andar con Jesús, caminar con Jesús. Amén. Estar junto con Jesús. Aunque en nuestro tiempo, pues no, físicamente o literal no podemos, pero en el espíritu sí podemos, ¿verdad? Podemos caminar con Jesús todos los días. Podemos platicar con Jesús todos los días. Jesús está a nuestro lado todos los días. El Espíritu Santo está dentro de nuestro cuerpo todos los días. Y entonces, hermanos, podemos tener esa experiencia personal y caminar con Él, así como también los apóstoles caminaron con Jesús. Ahí sí, de una manera literal, nosotros también bien caminar con Jesús, hermanos, en un sentido espiritual. Y eso es algo maravilloso. Tiene que ver con conocer la verdad,
Tiene que ver con caminar con la persona de Jesús, quien es la verdad. Hay otras verdades implicadas, hermanos, que el ser humano debe conocer. Cada persona debe saber que existe una gran verdad inherente en nuestra naturaleza caída. La verdad es que todos somos pecadores y el pecado nos esclaviza. Así es. El versículo 34 dice: Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quiere conocer la verdad acerca de esto que acabo de mencionar? La verdad, hermanos, es que después de la caída en el Edén, después de que Adán y Eva pecaron, hermanos, todos los seres humanos traemos, ¿sí?, esa naturaleza tendida al pecado. Esa es una gran verdad, en el sentido negativo, pero es una gran verdad. Otra gran verdad, hermanos, es que ese pecado o esa naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar, y ese pecado, hermanos, trae consecuencias. Y lo primero que estamos viendo ahí es que ese pecado nos aprisiona, nos hace esclavos, no nos permite ser libres. El pecado, hermanos, es impresionante. Todas las cosas que el pecado produce, hermanos. Toda persona que no tiene a Cristo es esclavo de su pecado. ¿Sí estamos? Esa es una gran verdad también. Bendito sea el Señor, porque nosotros antes éramos esclavos del pecado, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos. ¿Recuerdan? Pero ahora hemos sido liberados del pecado. Pero todo aquel que no tiene a Cristo, esclavo es del pecado, hermanos. Y el pecado destruye su relación con Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Amén. El pecado produce, por ejemplo, tomando el contexto de este capítulo, el pecado produce jactancia y vanagloria. Quiero que noten el versículo 33 lo que dijeron los judíos, o algunos judíos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, ¿sí?, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Noten la jactancia, la vanagloria, nada más porque dicen ellos: nosotros somos descendientes de Abraham. Es una jactancia falsa. Jesús les dice: sí, ustedes son descendientes de Abraham, sí, amén, según la carne, porque son descendientes de Abraham, ¿verdad? Según la carne. Pero según el ejemplo de Abraham, vuestro padre, pudiéramos parafrasearlo así, nada que ver. ¿Sí me están captando la idea? Nada que ver, porque si fueran de Abraham, más adelante lo dice, me recibirían. Si fueran de Abraham, me recibirían. Pero no estaban haciendo eso. Es impresionante, hermanos, las verdades que podemos encontrar en este pasaje, la vanagloria, la jactancia de los judíos y más de los líderes religiosos que se encontraban cerca allí escuchando la enseñanza de Jesús. Se jactaban de su linaje, pero realmente no tenían la fe de Abraham, ni eran obedientes conforme a lo fue Abraham, ni siquiera tenían el carácter de Abraham. Y luego también encontramos que practicaban, o en este caso mintieron, cuando dicen, hermanos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Estaban mintiendo. El pueblo de Israel fue esclavo del imperio egipcio, ¿recuerdan? 430 años.
Pero ellos decían, nunca hemos sido esclavos. El pueblo de Israel fue esclavo del imperio babilónico, ¿recuerdan? El imperio persa los esclavizó también. Y en ese tiempo, el imperio romano los tenía subyugados. Pero ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentira. El versículo 44 también les dice que ellos son mentirosos, porque el padre de ellos no es Abraham, sino que es, fíjense qué impresionante, su padre es el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido, menciona el homicidio, pero también menciona la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y esto es una gran verdad que encontramos también en este capítulo, una verdad en un sentido negativo, hermanos. El pecado corrompe. Amén. El pecado nos separa de Dios, nos enemista con nuestros congéneres, nuestro prójimo, y nos hace a veces caer en un estado muy deplorable. Pecado hace todo eso, hermano. El versículo 37, por ejemplo, nos hablan del odio que sentían por Jesús. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Noten, porque mi palabra, noten otra vez la palabra, no haya cabida en vosotros. Cuando Jesús les está predicando, les está enseñando, se ofendieron, hermanos. Algunos judíos, algunos líderes que estaban ahí se airaron contra Jesús al grado de quererlo matar. Versículo 40 lo dice. El pecado puede provocar esto y mucho más en el ser humano. Esto es esclavitud emocional, esclavitud moral, esclavitud espiritual. Y aquí nuevamente digo, hermanos, encontramos esa triste verdad: usted y yo somos pecadores. Triste. Y ese pecado nos mete en problemas, aún ya estando en Cristo, ¿sí o no? Nos mete en problemas. Pero la gran diferencia es que los que somos discípulos del Señor, hermanos, tenemos que lidiar con nuestro pecado aquí, uno mismo entre nosotros, pero ya con Dios no hay tanto problema. Es más, no hay problema, porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Alegres, hermano. Amén. Ya fueron perdonados. Mientras los que no son discípulos del Señor, su pecado permanece. Y Dios está airado con ellos, Dios está retirado de ellos, y ellos seguirán, hermanos, en una escalinata hacia el sótano, en la degradación moral y espiritual, a menos que Dios les conceda la fe y el arrepentimiento y puedan venir a esta nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es parte de los privilegios de conocer la gran verdad. Por un lado, somos pecadores. Por el otro lado, hermanos, conocemos al que nos puede liberar y al que nos ha liberado. Versículo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El versículo 35 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Esto dice la Reina Valera 1960. La Nueva Traducción Viviente dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y luego la traducción al día, me parece, dice, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual el que se queda para siempre es el hijo de la familia. Y él, si así lo quiere,
puede dejar en libertad al esclavo. Aquí encontramos la condición de un esclavo y la condición de un hijo de la familia. Amén. Ubiquemos esto porque en ese tiempo, hermanos, los que tenían poder, los que tenían dinero, tenían esclavos, ¿sí? Y ahí está un esclavo en casa que tenía a veces ciertos privilegios, pero nunca se comparaba con un hijo de papá, de mamá. ¿Cuándo? No se puede. Y aquí lo que encontramos es que un esclavo, hermanos, podía venderse. Un esclavo quizás no podría permanecer para siempre en esa familia. Amén. Un esclavo podría también ser liberado de su esclavitud. ¿Saben quién podía liberarlo? El hijo o el amo. Y aquí, hermanos, es algo maravilloso porque el hijo de familia, ¿sabe quién es? Es Jesús. Está tomando esa ilustración para decirle: solamente yo puedo darles libertad. Qué maravilloso el Señor, ¿verdad? Cristo toma esta ilustración para dejar en claro, hermanos, que solo Él tiene la facultad de liberar a las personas de la esclavitud moral y espiritual en las que se encuentran. Versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Hermanos, solamente Cristo puede dar libertad al cautivo. Es más, Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Lucas capítulo 4 versículo 18-19: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado, dice el Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a todos los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea. Él vino a dar libertad a los cautivos, entre otras cosas. Cristo tiene la facultad de dar libertad verdadera, no como los falsos cristos que ofrecen libertad y nunca pueden darla, o los falsos maestros de todos los tiempos que ofrecen libertad, pero ni ellos mismos pueden alcanzarla. Cristo tiene la facultad de dar verdadera libertad a todo aquel que se acerca a Él con fe y arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el único capaz, hermanos. Porque Él es el único capacitado con el poder para liberar. Yo me maravillo, hermanos, por ejemplo, cuando hablamos en un sentido espiritual, ¿a cuánta gente no liberó el Señor que tenían problemas con demonios? Hermanos, el Señor llegaba, por ejemplo, cuando llegó en Gadara o los gadarenos, ¿recuerdan? Hermanos, lo vieron los demonios y bueno, uno estaba más tremendo que el otro, pero corrieron y se inclinaron, adoraron. Los demonios adoraron al Rey. Impresionante. Ese hombre, hermanos, ¿cuántos demonios tenía? Hermanos, nada más había por ahí 2,000 cerdos, más o menos. Y los demonios se metieron en los cerdos. Por lo menos 2,000 espíritus malos. Imagínese usted, hermano. Y Jesús rápidamente: sal de él. Y con ese poder y con esa autoridad se fueron. ¿Cuántas veces no hizo eso, hermanos? Porque Él es el único que puede hacer eso. Bendito sea. Él es el único que puede liberar
a aquellos que están cautivos, hermanos, a aquellos que son esclavos del pecado. Él es el único que puede liberarlos. ¿Por qué? Por su obediencia perfecta. Porque su obediencia perfecta lo capacitó para dar libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, como dice el versículo que leímos, el pasaje de Lucas, reposaba sobre él. ¿Por qué? Porque su muerte sustituta, hermanos, lo capacitó para dar esa libertad. No solo en el tiempo que estuvo aquí, que se narra en los diferentes evangelios, sino a través de toda la historia de la iglesia, porque Él sigue dando libertad al cautivo. Amén. Y sigue realizando toda esa obra maravillosa que está escrito en Lucas capítulo 4. Su sangre derramada, hermanos, en la cruz lo capacitó para ser el único que da libertad a los seres humanos. Es maravilloso, hermanos, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó sobre sí los pecados de todos. ¿Quién más pudo hacerlo? Nadie. Su sangre derramada, hermanos, es perfecta, es la única. No hay sangre que se pueda comparar, ni los efectos de esa sangre derramada en la cruz que se pueda encontrar en ninguna otra. Amén. Somos libres de la ira de Dios por causa de su propiciación, su sacrificio, su sangre. Entonces todo eso, hermanos, su resurrección inclusive, hermanos, lo capacitó para dar libertad. Somos libres del temor a la muerte. Somos libres, hermanos, porque ahora ya estamos seguros en el Señor. Ya sabemos que con la muerte no termina todo, hay algo más allá. Y nuestro propio Redentor nos lo muestra a través de su resurrección. Es más, hablando en un sentido contextual de lo que estamos viendo, hermanos, ¿saben que fuimos comprados con la sangre de Cristo? Es un término de esclavitud, ¿sí? Fuimos comprados. Hagan de cuenta que Jesús llegó, derramó su sangre y lo compró a usted y me compró a mí. Ese precio, hermanos, no es cualquier cosa, es la sangre del Hijo de Dios. Ahora hay un proceso para esta libertad, hermanos. Lo primero es que el ser humano debe creer en la verdad, debe creer en Cristo. Amén. Ahí nos dice el contexto que muchos judíos estaban escuchando. Debe oír el evangelio de Cristo. Estaban escuchando la enseñanza de Jesús. Y luego nos dice en el versículo 31, la primera parte, que muchos habían creído. No solo escucharon, sino que creyeron. Amén. Hermanos, quiero decirles que el Señor es el que provee todo eso. Decía nuestro hermano, mencionaba algo en la escuela dominical. Hermanos, el Espíritu Santo siempre está trabajando. Siempre. Convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Llevando al arrepentimiento, dando la fe, porque la fe es un don de Dios inclusive. El arrepentimiento es un don de Dios. Entonces, maravillosamente Dios nos va llevando para que al final escuchemos y en un momento dado nuestro corazón reciba la iluminación del Espíritu Santo, reciba la nueva vida y diga: yo quiero seguir a Cristo. Es algo maravilloso. La obra de Dios es algo maravilloso, hermano. Prácticamente nosotros nada más tenemos que, ahora sí, pedirle que nos dé esa fe, que nos dé ese arrepentimiento y en el momento oportuno abrir la puerta de nuestro corazón para que surja esa nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Oír el evangelio, creer el evangelio, pedirle al Señor la fe. Dios da la fe, hermanos. Hay que permanecer en la palabra.
Es una comunión inherente, inseparable. Hay que leer, meditar, memorizar, aplicar la palabra. Si no tiene hambre por la palabra, pídale al Señor que le dé hambre por la palabra. Amén. Si no tiene la conciencia o no tiene la sensibilidad para sentir a Jesús ahí a su lado cada momento, cada día, pídale al Señor que le dé la sensibilidad que requiere para sentirlo. ¿Acaso no podemos tener eso? ¿No han sentido alguna vez la presencia de algo a su alrededor? Entonces, ¿por qué no al Señor que nos dé esa sensibilidad, esa capacidad para sentirlo? Él no la puede dar, hermanos. Qué maravilloso es cuando a veces, como dice el canto de Danilo Montero, hay momentos que no deberían terminar. Son momentos, hermanos, cuando sentimos el toque de un ángel, o cuando percibimos que pasó por ahí un ángel, o cuando percibimos que Dios se acerca y te da una palmada. Son momentos, pero esos momentos, hermanos, deberían de marcarnos para siempre. ¿Qué será cuando estemos en la presencia del Señor, hermanos? ¿Se han puesto a pensar? Va a ser algo impresionante. Pero para eso todavía nos falta un poquito de tiempo. Hay que rogar al Señor que nos dé todo eso que acabo de mencionar. Porque ¿saben qué, hermanos? Nosotros hemos desatendido esa ventana, esa puerta abierta que Dios nos puede proveer. ¿Cuál? El pedirle. ¿Acaso no dijo el Señor, pedid y se os dará? Es una ley espiritual, hermanos. Y no solo espiritual. Pedid y se os dará. Buscad y llamad y. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque qué padre o qué hombre, padre de familia, si su hijo le pide un pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un huevo, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pero a veces estamos pidiendo cosas que son necesarias, en la mayoría de los casos, en otros no. Cuando deberíamos de pedir eso, Señor, dame más fe, dame más momentos de llenura de la fe, dame, Señor, la capacidad de sentirte, dame la capacidad para hacer tu voluntad. Esas son las peticiones que debemos elevar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos enseñando o meditando brevemente porque nos dan muy poquito tiempo en el viernes, hermano Pastor Luis, 15 minutos. Y estamos meditando acerca de orar en el Espíritu. A ver, échense ese trompo a la uña. Es insistente en el Nuevo Testamento que necesitamos, es urgente orar en el Espíritu. A ver cómo se ora en el Espíritu. Y estamos aprendiendo eso. Porque generalmente, hermanos, ¿saben qué? Oramos en la carne. Señor, dame esto, dame el otro, dame un carro nuevo, Señor, porque el vecino, o dame una novia, o las muchachas no, un novio o con ojos verdes y alto y fornido, que vaya al gym todos los días y cosas así. O sea, se puede pedir, pero eso queda en segundo lugar. Nuestro corazón debe estar en lo que es importante delante de Dios. Amén, hermanos. Conocer la verdad, hermanos, es maravilloso. Cristo es la verdad.
Su palabra es la verdad. Somos santificados en la verdad de Dios. No podemos ser libres por nuestras propias fuerzas o recursos. Nadie, aparte de Jesús, puede liberarnos de la esclavitud espiritual. Ni el hombre más rico, póngale el nombre que sea, lo puede liberar de la esclavitud espiritual. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido la experiencia de ir a la cárcel? Saben que yo nunca, hermanos, me persiguieron, pero nunca me alcanzaron. A ti sí te alcanzaron, hermano. Bueno, hay que pagar una fianza. Y me imagino que algún amigo pagó tu fianza y saliste libre de la prisión. En esta prisión nadie puede pagar su fianza, solo Cristo. Y ya la pagó, otra gran verdad, ya la pagó, hermanos, con su sangre preciosa. Si es que es maravilloso, ¿por qué no le da un aplauso al Rey? Hay poderosos en este mundo, hermanos, gobernantes, políticos, que ven que son apresados algunos familiares y nada más con que diga: yo soy el presidente de tal país, suelta a mi hijo que tienes preso, y lo pueden soltar. Pero en esta esclavitud espiritual, hermanos, ni el más poderoso hombre en este mundo lo puede hacer, solamente Cristo. No vale dinero, no vale joyas, no vale nada de eso. Valió, ¿sabe qué? La sangre bendita de Él. Gloria a su nombre. Así es que en esta tarde ya, hermanos, recibamos este mensaje maravilloso. Pónganse de pie, por favor. Recuerde usted que todavía no es salvo, que todavía no ha nacido de nuevo. Está esclavizado por causa de su pecado. ¿Sí? Es un esclavo del pecado. Sus pecados no han sido redimidos, aunque ya fueron pagados en el pasado. Usted tiene que hacerlos efectivos en este tiempo, cuando escucha el Evangelio, lo cree y todo eso. Pídanle a Dios, ustedes que no son salvos todavía, pídanle a Dios que los salve y que les dé la libertad. Amén. Los que ya hemos sido salvados, liberados de la esclavitud, hermanos, vivamos en obediencia al Señor. Recuerde que esa libertad que tenemos se compró con la sangre de Cristo. Y esa libertad no es para andar en libertinaje haciendo lo que queramos, sino más bien, hermanos, es para buscar siempre obedecer al Señor. No somos perfectos, nunca lo seremos estando en este cuerpo, pero la intención cuenta mucho delante de Dios y la perseverancia mucho más. Si hoy fallamos, que el Señor nos levante, mañana lo intentamos otra vez, y si mañana volvemos a caer, el Señor nos va a levantar, y pasado mañana lo intentamos otra vez, y así cada día, cada semana, cada mes, cada año, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos.